Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos aquí a esta sesión informativa de Periodismo de lo Posible. Lo que vamos a hacer hoy es, en principio, ir compartiendo la convocatoria y detenernos punto por punto para explicar qué significa, resolver dudas y demás sobre la convocatoria de Periodismo de lo Posible que, como sabrán, cierra el 24 de marzo a la medianoche. eh, y estamos recibiendo sus registros e inscripciones a través de un pequeño formulario que es bastante sencillo y bastante breve que pueden llenar en línea. En ese formulario ya lo veremos, pero bueno, hay la posibilidad de incluso subir una grabación de voz en el entendido que muchas veces los textos que escribimos no siempre logran contar todo lo que queremos contar. Y a veces es mucho más sencillo poder compartirlo y contarlo con nuestras palabras en un pequeño audio que podemos grabar en el celular y subir. Pero bueno, vamos a ir punto por punto para ir conociendo esta convocatoria. Antes que nada, pues agradecerles su interés y bueno, como les decía, vamos a ir pasando cada uno de los puntos y ustedes podrán detenernos y hacer preguntas, no hasta el final, sino por cada bloque de información. Entonces, denme un momento que voy a compartir. Aquí estamos. Muy bien. Bueno, lo primero a compartirles es Periodismo de lo Posible. Esta es su segunda edición. Realizamos la primera edición de Periodismo de lo Posible eh, entre 2022 y 2023. Es una iniciativa que presentan Ojo de Agua Comunicación, La Sandía Bien, Digital. señora. Creo que se volvió a meter. Vamos a cerrar ahí unos micrófonos, por favor. Perdón. Estamos. Es una iniciativa que presentamos entre 4 organizaciones, colectivos, que nos dedicamos a la comunicación comunitaria, al periodismo, a la información, al derecho a la información también. Ojo de Agua Comunicación, La Sandía Digital, Redes AC y Quinto Elemento Lab. Y como habrán leído, es una convocatoria para comunicadoras, comunicadores populares, para periodistas y medios locales, también para organizaciones civiles y comunitarias, para que puedan presentar historias actuales de defensa del territorio basadas en ejemplos reales de lucha y resistencia comunitaria transformadora de los entornos. Cuando decimos actuales, quiere decir no necesariamente que sea algo que ocurrió este año o hace unos pocos meses. Sabemos que los procesos de defensa del territorio son procesos largos, son procesos que muchas veces pueden ir de los 5, 7, 10, 15 años. Esos son procesos que es posible contar. No quiere decir que tiene que ser algo que ocurrió la semana pasada o el mes pasado. Son procesos de lucha actuales de los últimos 10, 15 años de defensa del territorio. Y en particular, lo que más nos interesa es que sean historias de resistencia y de organización comunitaria. Lo que va a ocurrir es que estamos ahorita en el proceso de convocatoria, como les decía, cierra el 24 de marzo a la medianoche. Eh, Están abiertas para el registro de todas las propuestas que ustedes quieran realizar y elegiremos 8 historias que van a formar parte de la segunda temporada de la serie de podcast. En la primera edición que les comentaba de 2022-2023, se realizaron 12 podcasts con las historias de 12 territorios y procesos de lucha diferentes. Entonces, este año elegiremos 8 historias eh, y el proceso, digamos, para periodismo de lo posible, ¿en qué consiste? Es un proceso
largo, digamos que es un año más, por lo menos, por lo menos un año de colaboración, en el que lo que van a ustedes a recibir es un proceso de formación, de acompañamiento en investigación con periodistas con larga experiencia, con productores radiofónicos de larga experiencia, un acompañamiento, o sea, cada proyecto tendrá su propio acompañamiento personalizado, un acompañamiento también en producción y la difusión. La difusión a nivel nacional de estas 8 historias. Aprovecho y les cuento que en la primera edición, no solo, digamos, los podcasts están disponibles de manera gratuita en Spotify, YouTube, Archive, eBooks, en diferentes plataformas en línea, pero también se logró acuerdos y convenios con 53 radios a nivel nacional y 3 en el extranjero, donde se transmitieron también todos los programas. Entonces, esa es el proceso de difusión que se va a realizar, además de un proceso territorial. Y cada uno de los 8 proyectos seleccionados va a tener un apoyo de 35,000 pesos para producir las historias. La forma, la manera en que cada equipo decida cómo se utiliza ese apoyo es una decisión de cada equipo. Y no es necesario, digamos, como entregar una documentación o recibos, facturas, una comprobación, digamos, de ese dinero, sino que es el que ustedes decidirán cómo se utiliza. Puede ser para sus traslados, honorarios, los gastos que se vayan generando a lo largo del proceso. Aprovecho y para que esto también sea una conversación, abriendo espacio para que podamos ir conversando. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda que les surja? Sé que hay muchas dudas en particular con la primera parte, la de formación, porque digamos, hemos comentado que es un proceso que dura 80 horas. Pero bueno, si quieren ahorita vamos a explicar en qué consiste, pero Erika, tienes una pregunta. Sí, es una pregunta más sobre el manejo de los recursos. Sí. Comentaba que no se necesita como comprobantes. Creo que casi siempre como la duda está en cómo llegan esos recursos, si tiene que ser a través de una AC, si se tiene Ok. que facturar o cómo es el proceso, ya que Sí. muchos de nuestros colectivos pues no son como legalmente constituidos. Mira, eso se va a ver en cada caso. Sí, obviamente tiene que haber en el pago de los 35,000 pesos a los 8 equipos algún tipo de comprobante fiscal. Pero en cada caso lo podemos ver. Habrá colectivos que son asociaciones civiles y pueden, digamos, dar algún recibo. En otros casos se puede conversar si es para una de las, o sea, como a nombre de una de las personas. En algunos casos trabajan con alguna organización cercana, digamos, eso se ve en cada uno de los casos, pero digamos, no es un requisito que estén registrados como colectivo, como organización y demás. Vamos a encontrar la manera, digamos, de hacerlo fiscalmente, pero no, sí, digamos, no es como un requisito, digamos, mm, buscamos la manera en cada caso, sí, para que se queden también como tranquilos con eso. Sí, Gabriela, tienes también tu mano levantada. Hola, perdón, es que estoy en mi tablet y como que me falló un poquito. ¿Qué tal? Buena tarde a todas y a todos, mucho gusto. Bueno, estabas mostrando la parte de lo que ofrecen y no lo mencionaste ahorita que hiciste tu introducción, pero me gustaría saber un poquito de información respecto a los campamentos, los 4 días. No se ha mencionado un lugar en específico, pero No. cuáles serían los posibles lugares o en general cómo se llevan a cabo. Gracias. Ok, perfecto. Nos vamos entonces a detener un poquito en esto de la formación. Eh, lo van a encontrar en el formulario, está también en alguna parte explicado. Hicimos un cálculo general. Nosotros en promedio decimos que el proceso de formación son 80 horas. ¿Pero qué implica esas 80 horas?
Implica entre mayo y noviembre 10 sesiones virtuales de 3 horas cada una, en donde se van compartiendo herramientas, conceptos, donde digamos, se va realizando como en mes con mes la formación. Son más o menos cada 15 días, pero obviamente en los meses que está el campamento, ahí no hay 2 veces, sino que es una sola vez. En total, entonces, son 10 sesiones, más o menos de 3 horas, en línea, a lo largo, digamos, de todos estos meses. Está también los campamentos, como ahora decía Gabriela, se van a realizar 2 campamentos presenciales. El primero a finales de junio y el segundo a finales de septiembre. Son 4 días efectivos, es decir, que a los 4 días hay que además sumarle los traslados. No está confirmada todavía las sedes, ¿por qué? Porque también queremos saber de dónde provienen los proyectos, porque, digamos, para encontrar un punto intermedio. La Ciudad de México suele ser el punto intermedio, sobre todo cuando tenemos participación como muy lejana del norte, muy lejana del sur. Lo que termina pasando es que alguien tiene que viajar muchísimas horas. Desgraciadamente todo está como concentrado en el centro, en la Ciudad de México, entonces es bastante probable que se realicen en Ciudad de México para evitar como mayores traslados a los participantes. Pero insistimos, la decisión final dependerá una vez que ya tengamos seleccionados los 8 proyectos y veamos también si hay, a lo mejor hay alguna otra ubicación que es más conveniente para todas y todos. Entonces, eso con respecto a dónde se van a realizar. Son 2, los campamentos son claves, son fundamentales, porque son los espacios donde nos conocemos, donde construimos vínculo, no solo como entre el equipo coordinador de periodismo de lo posible, sino también entre los equipos. Y eso es algo muy importante a resaltar de la primera edición. Se teje una red también entre los proyectos digamos, que están participando, entre los 8 proyectos este año. Nos importa mucho también esos vínculos entre proyectos porque de ahí surgen también nuevas colaboraciones. Entonces, los campamentos son clave, son de trabajo concreto, ahí vamos a escribir, a grabar, a editar, eso es lo que vamos a realizar en estos 2 campamentos. Y por último, digamos, también decir, como parte de la formación, y por eso es que calculamos un promedio de 80 horas, también están las horas de acompañamiento. Cada equipo, acorde a sus necesidades, a lo que necesita fortalecer, pero también lo que ya tiene como fortaleza, buscamos un acompañante, digamos, que responda a esas necesidades y pueda acompañar. ¿Qué quiere decir? Tener reuniones, que eso las definirán, la frecuencia, si es una reunión semanal, quincenal o mensual, lo definirán ustedes con su acompañante para resolver dudas, para poder ir aplicando cada una de las herramientas que se van compartiendo, no sé, la cronología de la historia, el guión, la lista de entrevistas, no sé, hay un montón, digamos, de herramientas que se van compartiendo. Entonces, ese acompañamiento cercano para también revisión, conversación, dudas, se hace con los acompañantes. Entonces también hay que contemplar que hay horas que ustedes definirán la frecuencia, también el canal de conversación con sus asesores. En general buscamos o intentamos que los acompañantes estén cercanos. Es mucho mejor tener una reunión presencial que llamadas en línea. Pero bueno, eso también se irá viendo acorde a la selección de los 8 proyectos. Voy a leerlas, aquí hay 2 preguntas en el chat y Diana, ahorita te doy la palabra. ¿Podría participar una persona de México y de Centroamérica? Mira, hemos recibido un montón de consultas de Centroamérica, nos parecería increíble poder sumar otros países. Por presupuesto, en este momento estamos como limitados a México. Digamos, eso en particular, quizás habría que ver muy en particular de dónde viene la persona de Centroamérica, pero el proceso de defensa del territorio tiene que ser mexicano, o sea, tiene que ser en territorio mexicano. ¿Por qué?
porque hacemos visitas al territorio, porque se programan también presentaciones en la etapa de difusión, y digamos, y para que eso pueda entrar en nuestro presupuesto por ahora, es en territorio mexicano. En ese sentido, digamos, por ese lado, si es una historia de México, tendríamos que conversar de dónde viene esta persona y, digamos, por qué tendría que ser de Centroamérica. Francia dice, ¿hay algún nivel de conocimiento que se requiera, sobre todo en lo técnico? En la convocatoria les comunicamos que de preferencia es mejor cuando hay, aunque sea conocimientos básicos. ¿Conocimientos básicos de qué? Conocimientos básicos de escritura, de comunicación, o sea, de comunicación para la defensa del territorio e idealmente de producción radiofónica. Pero no es un criterio excluyente. Es decir, si no tienen experiencia técnica, por ejemplo, en grabación o en edición, digamos, eso no es un criterio excluyente porque precisamente todo este proceso de formación va a aportar herramientas para eso. Entonces vamos a acompañar, o sea, van a ser los 8 equipos quienes graben, quienes editen, quienes realicen todo ese proceso, pero con acompañamiento digamos, de su acompañante, pero también por parte de las coordinaciones. Marcela Turati, por mi parte, Eloisa Díez y Aranzazú Ayala, acompañamos también todo el proceso, ¿no? Entonces, desde el cómo grabar o desde el cómo saber que grabar también, ¿no? Porque muchas veces también hay que, digamos, reconocer, voy a apagar, perdón, ese micrófono. Ok, ya, muchas gracias. Esa información técnica y también la información técnica, por ejemplo, de investigación periodística, se va a compartir. Entonces, resumiendo, idealmente, si tenemos, aunque sea un básico de conocimiento en comunicación, es ideal, pero no va a ser un elemento excluyente. Digamos que entre los criterios de selección, los puntos más importantes tienen que ver con la historia, con la viabilidad de contar la historia, si es una historia de lo posible y demás. Y aprovecho también con lo técnico, tampoco es un requisito tener como equipo técnico profesional. Vamos justamente a aprender el manejo de lo técnico con lo que tengamos a disposición, ¿sí? Entonces, obviamente siempre es mejor tener un equipo profesional, nos garantiza un poquito de mayor calidad, pero si no lo tienen, no es un problema. Si no tienen grabadora profesional, no va a ser un problema para contar la historia. Eso lo iremos viendo en el proceso. Voy a responder a Monse. Los horarios de las sesiones de formación se acordarían en lo corto con la persona asesora. Dos cosas, Monse. Una, las sesiones del seminario, o sea, las sesiones de 3 horas, esas tienen un horario fijo para todos los equipos, porque precisamente lo que hacemos en esas sesiones no solamente es como dar teoría o exponer, sino que también hay un trabajo de compartir lo que se va haciendo, de compartir, porque en el compartir también se aprende, ¿no? Entonces, esas sesiones son fijas. El año pasado eran los martes de 5 de la tarde a 8 de la noche. Es probable que este año repitamos, pero digamos, todavía no está confirmado, pero ese horario va a ser fijo y al inicio del proceso les vamos a acordar todas las fechas para que ustedes ya tengan ese calendario. Lo que se acuerda de manera así en corto con la persona asesora son las reuniones de asesoría. Esas ustedes las van a definir. Si son cada semana, si son cada 15 días, si son mensuales, si son a medida que van avanzando. Eso es algo que ustedes van a conversar con su asesor y establecer la frecuencia de reuniones. Ok. Diana. Tenías la mano levantada, Diana. Ahora sí, si quieres preguntar. Sí, sí, sí. Sí, hola. Es respecto a lo de los campamentos, Sí. entiendo que es o sea, que
que son 2 personas como responsables, ¿no? Una como de lo escrito y otra como de lo de audio, Sí, al campamento, y en general como solo van esas 2 personas de la comunidad que representan, o el equipo puede ser más grande que solo esas 2 personas. ok, gracias. Qué bueno que preguntas eso, nos adelantamos también en esta parte. Sí es importante, o sea, no puede haber una postulación que sea una sola persona. Los registros y propuestas tienen que registrar a 2 personas y al menos una de esas 2 personas debe ser mujer. Eso para que lo tengan en cuenta. Puede ser una mujer y un hombre, pueden ser 2 mujeres, no pueden ser 2 hombres. ¿Sí? Eso es como lo primero. Y sí tienen que ser 2 personas. Ahora, como tú preguntas, Diana, hay equipos que probablemente no son solamente 2 personas. Y en la primera edición así lo fue también. Hubo equipos que incluso fueron 10 personas. Lo que sí vamos a pedir es como el seguimiento y la comunicación va a ser con 2 personas. No quiere decir que esas 2 personas son las únicas que van a trabajar, pero sí las que van a dar seguimiento a la comunicación y como a las entregas. En todos los espacios virtuales pueden participar todas las personas que ustedes quieran de su colectivo, al seminario, a las reuniones de asesoría. Ahí pueden, si son 4, 5, 10 personas, no va a haber ningún problema, pueden participar todas. Tengan en cuenta además que todo el proceso de formación se graba y van a tener disponibles las grabaciones. A lo mejor, no sé, puede ir una sola persona a esta sesión del seminario, el resto no puede asistir, pero está la grabación y luego la pueden consultar, ¿no? Eso también para que sepan. O compartir, a lo mejor quieren compartir todo lo que se va aprendiendo con el resto del colectivo y sin problema se puede hacer. A los campamentos, como bien dices, sí, digamos, por lo mismo a través de presupuesto, podemos nosotros costear 2 personas. En dado caso que ustedes decidan, no, sí queremos ir más personas, nos organizamos y tenemos una tía, un tío, nos quedamos en su... O sea, ahí podemos conversar, digamos, si hay más personas que quieran participar, pero digamos, en términos de presupuesto, nuestro presupuesto permite costear alojamiento, traslados, alimentos para 2 personas por equipo a los campamentos. ¿Queda más claro? ¿Alguna duda más hasta aquí de esta parte? No, sí, está claro. Gracias, Ok. Elo. De nada, algo que sí es importante para periodismo de lo posible es, no se trata, o sea, no es como que queremos formar individuos. Y eso por eso es muy importante. Si son colectivos, asambleas, movimientos y quieren aprovechar periodismo de lo posible precisamente como un espacio de formación colectiva, estamos digamos, en completa sintonía. Es parte de nuestros objetivos también que las herramientas y lo aprendido no se queden en una persona. Los procesos de defensa del territorio son colectivos y queremos que las herramientas y lo aprendido también se quede en lo colectivo. Por presupuesto, como decía, estamos limitados en algunas instancias, pero en general esta es la intención. Ok, aquí hay más preguntas. ¿Cuál es el formato para entregar la propuesta? Rebeca, hay un formulario, ahorita Aranzazú, que también está aquí. Aranzazú es la coordinadora de logística, es con quien van a tener muchísima comunicación cuando leamos los proyectos seleccionados. Y ahorita se los va a compartir. En este momento es un formulario de Google. Es un formulario con poquitas preguntas, no es mucha información, no es súper extenso es escrito con la posibilidad de subir, o sea, que grabes en el celular, o sea, no tienes que hacerlo en una grabadora ni en la computadora, sino nos gusta escuchar a las personas, porque creemos que muchas veces entre lo escrito y lo oral se nos quedan y se nos van perdiendo información. Entonces, nos gustaría escucharles, es decir, que nos graben, o sea, que nos graben un audio y nos digan, nuestra historia es esto y pasa aquello y esto es lo que queremos contar, o sea, que nos lo cuenten, no que lo escriban y lo lean, sino que
Hay una parte escrita y una parte en la que ustedes pueden compartir. No se trata de un demo, no hay que editar, no hay que ponerle música, no hay que ponerle efectos, no hay que tener testimonios. Es ustedes, de manera individual o colectiva, contándonos lo que quieren hacer. Ese es el formato para registrarse. Erika pregunta, ¿el equipo solo debe ser de una sola comunidad o pueden ser de varias comunidades de México? Erika, ahí tiene que ver con la historia. Si la historia, o sea, como es un podcast más o menos de 20 minutos, no es viable en un solo podcast contar la historia de cuatro procesos. Eso no es viable, no nos da el tiempo para contar todo eso. Pero hay procesos de defensa del territorio que no solo están, digamos, no solo participa una comunidad, participan varias. Entonces, si fuera ese el caso de que es un solo proceso, pero en el que participan varias comunidades, sí, pueden ser de varias comunidades las personas que se registren, sí. Pero, insisto, o sea, es una historia. Eso va a ser como muy importante el llegar a esa historia, digamos, todo parte de todo el proceso tiene que ver con eso, pero bueno, tengan en cuenta que va a ser un podcast de 20 minutos, ojalá puedan escuchar la primera temporada como para como darse una idea más o menos el formato, obviamente cada podcast puede tener cambios en su estilo y demás, pero digamos, el formato es como un documental sonoro, y se puede contar eso, una historia. Muchas gracias, Ara. Ahí Ara ya compartió en el chat el enlace al formulario. Y Ara, por favor, si nos ayudas también compartiéndolo en el Facebook. Uy, y aprovecho y veo que hay 2 preguntas en el Facebook. Ok, ahora seguimos con las preguntas de aquí del Zoom. Nos preguntan en Facebook, ¿las historias necesariamente tienen que ser del territorio donde habitamos o pueden ser en otro estado? Por ejemplo, en otro estado, por ejemplo. Ana, sí, las historias pueden ser en otro estado, pero como lo verán también en el formato de inscripción, nos es muy importante que no sea una persona, digamos, que no sea como digamos, como relación extractivista de yo estoy en Ciudad de México, me interesa mucho este proceso, no tengo ningún vínculo con el proceso, pero llego, tomo la historia, hago el podcast, me regreso y no hay más vínculo. Queremos evitar eso. Entonces, sí puede ser en otro estado, pero lo que vamos a estar valorando es que exista un vínculo entre quienes presentan el proyecto, el territorio, el movimiento, la asamblea o la organización, y de hecho van a tener que subir una carta de alguna instancia colectiva o comunitaria que diga, estamos enterados de que se va a contar esta historia y estamos de acuerdo. ¿Sí? Se necesita el consentimiento y aprobación en el caso de que no seamos, digamos, bueno, en todos los casos, pero en particular, cuando a veces hay medios de comunicación o periodistas, que no es eso no es un problema. En la primera edición también participaron periodistas y medios como Boca Nostra, de una radio comunitaria en Sonora, como Escenario Tlaxcala, en Tlaxcala, pero en todos los casos se demostró que había un vínculo anterior, que había un conocimiento por parte de la comunidad de que se iba a contar la historia y una aprobación de esta propuesta, ¿no? Entonces, eso para Ana González, que está en Facebook. Y Berenice, también en Facebook, pregunta, si el formato del proyecto es libre, o sea, el formato en el sentido de la producción, Berenice, o sea, el periodismo de lo posible, lo que lo que estamos produciendo son podcasts. Y podcasts con un cierto estilo de producción muy cercano al documental sonoro, donde buscamos que el territorio hable, que no sea solamente la voz humana la que hable, sino que los territorios también hablen. Todo eso lo vamos a ir trabajando en el proceso de formación, pero digamos, el formato es un podcast de más o menos 20 minutos con testimonios de las personas que participaron, que protagonizaron este proceso de lucha y de organización,
y con, como documental sonoro, con un fuerte trabajo de una trama sonora que acompaña el relato. Ok, voy a regresarme entonces a las preguntas en el chat de Zoom. ¿Qué tan extensas pueden ser las respuestas a las preguntas del formulario? Ok, perdón, Berenice preguntó, ¿las historias solo deben ser en zonas rurales o zonas urbanas? No, Berenice, las historias pueden ser tanto rurales como urbanas en territorio mexicano, y ahorita vamos a ir hacia allá, pero que sean historias de lo posible. Ahorita vamos a ver qué quiere decir eso, pero pueden ser procesos colectivos, no individuales, no es la historia de una persona, no es la iniciativa, por más interesante y bonita que sea, de una persona, son procesos colectivos de organización, urbanos o rurales. Ok, ¿qué tan extensas? Entonces, me regreso con Irina. ¿Qué tan extensas pueden ser las respuestas a las preguntas? Irina, no hay problema, pueden ser extensas. Yo entiendo que el formulario te va a permitir meter muchísimo texto. En caso de que no te permitiera o en cierto momento te corta, en una de las preguntas te permite subir un texto de Word o de PDF. Entonces ahí, si sientes que, no, que te faltó poder explicar algo que a lo mejor no venía en una pregunta, ahí también lo puedes subir. O sea, ahí puedes explicar, puedes con la extensión que tú quieras. Van a poder subir un audio, que vuelvo a decir, es un audio grabado en su celular en el que ustedes nos cuentan, y van a poder subir un texto en el que también desarrollan todo lo que ustedes quieran explicarnos. María Teresa nos pide compartir los podcasts anteriores. Sí, ahorita le pedimos a Aranzazú que te comparta el enlace, pero bueno, es periodismodeloposible.com y ahí vas a encontrar los 12 podcasts anteriores. También los puedes encontrar en YouTube, en Periodismo de lo Posible, o en Spotify, en Periodismo de lo Posible. ¿Hay algún formato para esta carta de consentimiento? Pregunta Guillem. Dependerá un poco de, o sea, no hay un formato como tal, dependerá un poco, en algunos casos, en la primera edición pudo ser un acta de asamblea, una carta del comisariado ejidal, si es un colectivo, porque no siempre tiene que ver, digamos, con instancias comunitarias, una carta del colectivo. Lo que queremos es que haya algún tipo de respaldo de las personas que protagonizan la historia, aunque sean ustedes quizás, o sea, aunque sean, ustedes cuenten su propia historia, bueno, que el colectivo firme una carta diciendo estamos al tanto, o sea, sabemos que se está presentando esta propuesta y estamos de acuerdo que se cuente esta historia. Ok, Lilia pregunta si hay alguna página donde podamos conocer cómo definen defensa del territorio, los criterios más específicos o amplios para comprender el concepto. Lilia, a ver, no como tal, está otra vez está el micrositio web, periodismodeloposible.com, ahí vas a encontrar bastante información. Comprendemos defensa del territorio de manera amplia, desde nuestra perspectiva, pues digamos, todo proceso que esté vinculado a el territorio no solo como digamos, no solo, digamos, ¿cómo decirlo? No solo como el espacio geográfico que habitamos, no solo como esta delimitación territorial digamos, donde habitamos, sino también entendemos territorios en términos simbólicos. Territorio tiene que ver con identidad, tiene que ver con nuestra historia. El territorio tiene que ver con una visión del mundo, de cómo entendemos la vida, cómo entendemos la organización, cómo entendemos los vínculos entre nosotras y nosotros, pero también con ese territorio geográfico, físico, espiritual que habitamos. Entonces, defensa del territorio en términos amplios. Es cierto que en muchos casos la defensa del territorio tiene que ver, por ejemplo, con el uso de la calle, el uso del espacio público. Y quizás, digamos, no tiene que ver exactamente con un territorio delimitado, sino con este espacio también simbólico y físico que es el espacio público que queremos habitar.
puede tener que ver con la defensa del agua, con el acceso al agua. Puede tener que ver con megaproyectos también, ¿no? Digamos, con el territorio frente a amenazas de megaproyectos. Insisto, de manera amplia. Pero eso es lo que entendemos como defensa del territorio. Dice Francia, ¿son historias que tengan un inicio y un fin o pueden estar en proceso o movimiento? Precisamente como hablábamos, ¿no? O sea, los procesos de defensa del territorio son de largo aliento, eso lo sabemos. No son problemáticas que se resuelvan en una semana, en un mes, en medio año. En general son procesos largos, de varios años. En la primera temporada había procesos de 10, 15 años. En muchos casos, en algunos casos, por ejemplo, de la primera temporada, eran procesos que ya se habían cerrado de alguna manera, aunque sabemos que, por ejemplo, tener el cierre de una mina no quiere decir que termina el proceso, ¿no? Pero lo que se va a contar es, al menos en un momento, digamos, un cierto tiempo, digamos, de lo que ocurrió en este tiempo. Y lo que sí es importante, más allá también de la idea de defensa del territorio, es que sea una historia de lo posible. ¿Qué quiere decir una historia de lo posible? Buscamos historias que no únicamente denuncien. La denuncia es muy importante, es clave para poder visibilizar las problemáticas que enfrentamos, las amenazas que se enfrentan, pero periodismo de lo posible está enfocado en contar aquellas historias y que el foco esté puesto en las acciones que realizan las comunidades para encontrar soluciones a las problemáticas. Soluciones que pueden ser pequeñitas o enormes. No importa, o sea, no tiene que ver con la dimensión de la solución, sino que sea algo posible de realizar. Frente a esta amenaza, frente a estos contextos de conflicto, ¿qué es lo que estamos haciendo en las comunidades urbanas, rurales, en los colectivos, en los territorios físicos y simbólicos? Lo que se está construyendo día con día. Entonces, en ese sentido, sí es necesario que se cuente algo que se realizó. Una historia de lo posible no tiene que ver con queremos hacer a futuro un plan de manejo del agua. No, es las y los vecinos nos organizamos e hicimos esta propuesta. ¿Se resolvió de manera definitiva el problema? Probablemente no. Probablemente es un proceso de lucha que va a seguir por varios años, pero al menos en este momento logramos algo. Se trata de contar las victorias, de los logros que hemos encontrado colectivamente. Esos logros, insisto, es que a veces pareciera que solamente son grandes logros lograr, no sé, la cancelación de una minera, pero hay muchísimos también logros que tenemos en el día con día, ¿sí? Entonces, de eso se trata de poner en el eje y en el centro esas soluciones, lo que se está construyendo. Sigo por acá. De acuerdo con Soko, la defensa no es un concepto, es una manera de habitarnos. Tiene que ver con eso. Estoy de acuerdo, Soko, va por ahí. Aquí Ara nos cuenta también cómo en la primera temporada hay historias de acciones que tuvieron muy buenos frutos, aunque la lucha sigue y aunque la amenaza continúa. Eso, digamos, va a ser así. En general, no son historias como y vivieron felices y se cerró todo, no. O sea, en general no son historias de este tipo, pero sí son historias que podemos contar de, al menos en este momento, logramos esto, ¿sí? Historias de lo posible quiere decir también historias que podamos, que inspiren, que nos puedan ayudar a pensar soluciones en otros territorios, no recetas, porque no se pueden aplicar exactamente lo mismo en cada territorio, pero sí acciones que nos inspiran y nos digan, bueno, sí es posible hacer algo. A lo mejor puedo probar por acá o por allá. Historias que nos inspiren y nos ayuden a saber que existen otros horizontes posibles. Monse dice, en mi caso, yo no formo parte de la comunidad. Ahorita había una mano levantada, ahorita regreso contigo.
Pero bueno, Monse dice, en mi caso yo no formo parte de la comunidad, pero participé directamente en el proceso de defensa del territorio. Existe un vínculo y un conocimiento sobre la historia y la comunidad desde 2013. Entonces, aún así es obligatorio que participe en la producción alguien de la comunidad. No es obligatorio. Ahora, tú sola no puedes presentar la propuesta, son propuestas para presentar entre dos personas. Eso sí, Monse, no son propuestas individuales. Muchas veces sugerimos, sumen a alguien de la comunidad para que también el aprendizaje, las herramientas, lo aprendido se quede en la comunidad. En ese sentido, recomendamos que sea, cuando a veces es alguien de fuera, que se pueda inscribir esa persona de fuera y alguien de dentro. No es obligatorio. En la primera temporada tenemos proyectos que fueron llevados adelante por personas que sí tenían un vínculo con la comunidad y con el territorio, pero que estaban fuera. Pero bueno, eso, sí tienen que ser dos personas, Monse. Ok. Y perdón, me regreso al Facebook. Berenice preguntó, me refiero más bien al que se enviaría para postularse, además del audio. Supongo que lo del formato, decía Berenice. No, Sí, en el general, formulario ya está en el Face también. muchísimas gracias, Sara. Berenice, no hay un formato específico, puede ser MP3, puede ser WAV, pues lo que ustedes gusten, y en cuanto al texto puede ser Word, puede ser PDF, lo que ustedes gusten también, si es lo que estás preguntando. Ok. Y me regreso, por aquí había una compañera que estaba con la mano levantada, yo me fui respondiendo un montón de preguntas y no le di la voz, no sé, compañera, si quieres todavía preguntar, creo que era Natalie. Sí, sí, muchas gracias. No, pero en realidad creo que has estado respondiendo bastante a mis dudas en el sentido de estas, o sea, esta defensa de territorio no forzosamente es una lucha explícita, ¿no? Es que hay mucha violencia estructural Así hoy en es. día, ¿no? Entonces, pero creo que con lo que has estado diciendo me queda bastante más claro que no forzosamente es contra una mina o contra una presa o contra, no, sino también estas violencias estructurales que se viven y Es cómo se correcto. va perdiendo la posibilidad de vivir en las zonas rurales dispersas, por ejemplo, ¿no? Que es una de las áreas que me gustaría ver si se puede pensar en ello. Sí, es muy probable, justo como dices, que a la hora de como analizar, perdón, voy a silenciar aquí esto. Ok, es muy probable que a la hora de contar la historia, como tú dices, nos demos cuenta que las violencias no son fortuitas, no son azarosas, son estructurales. Y que detrás de esas violencias estructurales, además, encontramos actores de poder. Entonces, es muy probable que en la investigación vinculemos justamente amenazas o actores con poder que no necesariamente son una minera, ¿no? Me viene mucho a la mente de la primera temporada el tercer episodio, es el tercero, ¿verdad, Dara? El de las mujeres que cosechan su lluvia. Sí, el de las compañeras en Dolores Hidalgo de Sedesa. Exacto. La historia de lo posible que comparten las compañeras de Sedesa es la construcción de mujeres que construyen, digamos, tinacos para la cosecha de lluvia. Y los construyen de una manera como de tequio. Ellas le llaman de otra manera, digamos, es colectivamente en el cual 4 o 5 mujeres de 4 o 5 familias van construyendo tinacos para la cosecha de lluvia. Esa es una historia de lo posible y es una historia vinculada a la defensa del territorio. ¿Por qué? Porque lo que ellas descubrieron es que no solo no tenían acceso al agua en Guanajuato, se les dificultó muchos años el acceso al agua y cuando consiguieron el acceso al agua se dieron cuenta que ese agua estaba contaminada. ¿Por qué estaba contaminada con metales pesados? Porque la agroindustria había hecho un uso tan intensivo del agua que el agua que estaban extrayendo era un agua de mucha profundidad que tenía metales pesados. Se estaban enfermando, sus familias, sus hijos, ellas.
Frente a esa situación, la solución que ellas encontraron, que obviamente no resuelve todos los problemas, pero sí es una historia de lo posible, tenía que ver con tinacos construidos de manera colectiva por mujeres, en el que ellas además aprendían a hacerlos para cosechar agua y tener agua para el consumo diario. Entonces, si eso también va ayudando a entender, digamos, esto de defensa del territorio. A veces pueden ser también, por ahí alguien nos preguntaba, huertos, sí, también tiene que ver con eso, tiene que ver con esos procesos de lucha por una vida digna desde nuestras perspectivas, ¿no? Muchas gracias. Por nada, por nada. Ok, si no hay preguntas por aquí, me regreso, ya estamos casi terminando, pero me voy a regresar a el Facebook. Diana Ramírez pregunta si el audio se carga en el formulario. Sí, vas a tener como un botoncito que diga cargar y ahí vas a poder cargar ese audio o el documento escrito. Si llegan a tener problemas con la carga, nos mandan un mensaje al correo y les ayudamos o nos lo envían por el correo. Es decir, llené todo mi formulario, pero no supe cómo adjuntar el audio. Se los mando en el correo y este audio corresponde a tal propuesta. Si es más fácil, lo pueden hacer así también. ¿Qué otra pregunta? ¿Hay forma de participar en la formación, seminarios y campamentos sin participar en la convocatoria, cubriendo los gastos personalmente? Por ahora no, Víctor, o sea, no está pensado así, pero sí estamos pensando, por ejemplo, tener una guía para poder compartir y a lo mejor algunos otros materiales o algunas grabaciones que se puedan compartir. Eso lo estaremos pensando a lo largo del año, pero digamos, en el proceso como tal, no se puede participar. Pero sí vamos a estar, el año pasado, por ejemplo, abrimos al final de todo el proceso un taller gratuito para qué es esto de periodismo de lo posible, cómo trabajarlo, y a lo largo de este año estaremos compartiendo herramientas. Entonces también estén atentas, atentos, vamos a estar compartiendo. Y bueno, saludos al semillero Zacapan, que también están presentes. Ojalá compañeras, compañeros del semillero puedan compartir una propuesta, porque claramente el semillero es una propuesta, es un proyecto de defensa del territorio y es un proyecto de lo posible. Claramente lo son. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Nos vamos, si quieren, con la última parte de la convocatoria. Recordarles que está el formulario, ya Ara lo compartió tanto en el chat de Zoom como en Facebook. Es muy sencillo. Cualquier duda o cualquier problema que tengan con el formulario, nos mandan un correo. Acá dice, ¿no? Un audio de máximo 5 minutos de duración. E insisto, ese audio no es lo escribo y lo leo, no es hago un programa de radio, no se trata de eso, es cuéntenos, compártanos, como si yo fuera, si estuviéramos cara a cara y me contaras tu propuesta. Cierra el 24 de marzo, anunciaremos las historias seleccionadas el 13 de abril, el seminario virtual, esto que les decía, sesiones de 3 horas cada 15 días, es de junio a noviembre. En realidad es de mayo a noviembre, pero bueno, o sea, ahí tenemos esto, y los campamentos son estas fechas que ya están establecidas. Algo importante también a saber es la difusión de las historias es de enero a junio, no va a ser antes. Si ustedes por alguna situación de su proceso de lucha necesitan que tener una difusión anterior, sepan que, digamos, podrán ir sacando, obviamente, el material es de ustedes, todo lo que se genere es de ustedes, eso pueden utilizarlo de otras maneras, pero la difusión de la segunda temporada será de enero a junio de 2025. Y bueno, creo que eso. Natalie pregunta, ¿dónde se realizan los campamentos? Natalie, sí lo comenté, lo que decía es, la selección final del lugar va a depender de dónde vienen esas 8 historias. Y a lo mejor hay un lugar intermedio para esas 8. La verdad es que en lo general lo que suele pasar es que Ciudad de México es como el punto intermedio para que nadie tenga que viajar miles y miles y miles de horas, que a veces pasa eso, ¿no? Cuando intentamos movernos a otro lugar, lo que pasa es que si alguien viene de Sonora, llega a Ciudad de México y de Ciudad de México todavía se tiene que mover a otro lugar. Entonces vamos a intentar que nadie tenga que viajar miles de horas. Entonces por eso no está confirmada la zona. Muy bien. Pues no sé si hay alguna otra duda, pregunta, algo que se quedó sin responder.
cualquier duda, si a la hora de llenar el formulario dicen no sé cómo responder esto, escriban un correo a Periodismo de lo Posible, nos consultan, les respondemos. En general estamos tratando de responder como bastante rápido, entonces cualquier duda nos pueden escribir. Si tienen problemas con el formulario, nos escriben o nos terminan digamos, si llenen todo lo que puedan llenar, y si hay algo que quieren enviar extra y no pudieron hacerlo, nos lo pueden compartir por correo. Cierra el 24 de marzo, tienen todavía varios días para poder, aplicar y digamos, poner sus historias. Perfecto, qué bueno, Flor. Sí, Ara. Sí, las personas que nos están escribiendo en el Facebook, si es que no se registraron, si gustan dejarnos su correo ahí en un comentario de Facebook para que ahorita que terminemos la sesión, les mandemos a quienes están aquí en el Zoom, pero también a quienes nos vieron de Facebook, la información, el link para registrarse, la convocatoria y todo por correo también. Y pues como dice Elo, cualquier duda contestamos ahí por correo. También si se les hace más fácil directo en la página de Facebook, también ahí estamos pendientes. Y hay una última pregunta que estoy viendo ahorita de Berenice, si el apoyo económico debe ser justificado. El apoyo económico va a tener que tener algún respaldo fiscal, eso, como lo expliqué al inicio, lo vemos en cada caso. Ahí, eso sobre todo con ARA, vamos a buscar la manera, no necesariamente el grupo tiene que estar constituido legalmente para poder recibir el apoyo. Encontraremos la forma y cada equipo utiliza ese dinero de la manera que crea conveniente. No necesitan justificar ni entregar recibos, facturas o demás. Ustedes deciden cómo lo utilizan para poder contar la historia. Ok. Acá hay, puede haber algo que... Sí, Francia, puede haber, sí puede haber, digamos que en este primer momento ustedes inscriben a 2 personas y a lo mejor una por cierta circunstancia no puede, sí podemos, sí, no hay problema. Se conversará, en caso, digamos, de que quede seleccionada su historia y sucede esto, se puede conversar, sí. Ok, pues muchísimas gracias a todas y todos. Va a quedar esto grabado en Facebook. No logré subirlo a YouTube, pero lo subiremos después para que lo puedan consultar y bueno, nos escriben al correo cualquier otra duda. Muchísimas gracias y bueno, que tengan bonita noche y esperamos sus historias, de verdad, esperamos que puedan enviarnos y compartirnos sus propuestas. Muy bien. Hasta luego y muchas gracias. Gracias, bye. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.